Muy bien empezado, pastor. Adelante. Ya puede darle a activar el micrófono. Listo. Gracias, Pastor Harold, y muy buenos días para todos los hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan. Ahora me permite, Pastor Harold, por favor, Ya compartir está pantalla. correcto. Ok, Ajá. gracias. Continuamos trabajando con los tres enemigos del cristiano y vamos a hablar acerca de ese enemigo que tenemos, el diablo. Decíamos ayer que nosotros los cristianos y en general el ser humano tenemos tres enemigos, dos enemigos externos, que es el diablo y el mundo, y un enemigo interno, que es la carne, el viejo hombre o nuestra naturaleza caída. Nosotros precisamos entender cómo operan, cómo atacan estos tres enemigos. Y vamos a trabajar un poco acerca de cómo opera, cómo ataca ese enemigo terrible que tenemos llamado el diablo. Y tiene que ver con los pensamientos. El enemigo trabaja fuertemente tratando de infiltrar nuestra mente, tratando de poner pensamientos o sugestiones en nuestra mente. El objetivo del enemigo es conquistar nuestra mente, conquistar específicamente nuestra voluntad, porque la voluntad es la capital de nuestra alma, la capital de todo nuestro ser es nuestra voluntad. Así que es importante que nosotros entendamos cómo opera el enemigo y vamos a trabajar esta mañana un poco acerca de los pensamientos. Para que el enemigo trabaje en la mente del ser humano, en la mente del creyente, en la mente del cristiano, el enemigo eh, o nosotros más bien debemos tener algo que se conoce como la mente pasiva, la mente pasiva. La mente pasiva es aquella persona que acepta todo pensamiento como si fuera propio. Quiero decirles, familia, que no todos los pensamientos que estén en nuestra mente son propios. El enemigo tiene la capacidad de infiltrar nuestra mente y poner nuestros pensamientos y poner pensamientos en nosotros. Los pensamientos generan sentimientos o deseos. Y esa combinación de pensamientos unidos a los deseos, a los sentimientos, nos llevan a tomar decisiones. Decisiones. Ayer el pastor Eliseo hablaba acerca de las decisiones, del libre albedrío. Y como Satanás no nos puede obligar, no nos puede obligar, pero sí puede infiltrar la mente produciendo pensamientos en nosotros para generar en nosotros deseos o sentimientos para que tomemos decisiones contrarias a la voluntad de Dios o decisiones que están en armonía con la voluntad del enemigo. Un ejemplo, si a alguien de repente le gusta el mango biche con sal y limón, de repente usted está en su casa y pasa alguien vendiendo mango biche con sal y usted escucha nomás que la persona desde afuera, el vendedor dice, manga, manga, manga biche con sal y limón, manga biche con sal y limón. Claro, esas palabras generan un pensamiento, un pensamiento. Claro, usted piensa en el mango, en la manga biche con sal, y ese pensamiento le genera un sentimiento, un deseo, y empieza de repente la boca a hacérsele agua. Y ese pensamiento unido a ese sentimiento le genera una decisión. Así que usted muy probablemente se va a levantar de su asiento, va a tomar dinero y va a comprar el mango biche con sal y limón. De la misma manera, Satanás trabaja produciendo en nosotros pensamientos. Esos pensamientos generan deseos, sentimientos, y esa unión de pensamientos, sentimientos nos lleva a tomar decisiones. Así que tenemos que estar muy vigilantes porque no todo lo que nosotros pensemos es nuestro. Recuerden, el enemigo tiene la capacidad de infiltrar nuestra mente y poner pensamientos para generar en nosotros deseos y llevarnos a tomar decisiones nosotros, tomar decisiones que están contrarias a la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Pastor Harold, ayúdeme con la lectura. El primer caso es el caso de David, el rey David. La idea de censar el pueblo, de contar el pueblo, no nace en la mente de David, del rey David. Nace en la mente de Satanás y Satanás infiltra
la mente de David y le pone esa sugestión, le pone ese pensamiento, y David desafortunadamente termina obedeciendo ese pensamiento, obviamente contrario a la voluntad de Dios. Primer libro de Crónicas, Pastor Harold, capítulo 21, el versículo 1. ¿15? 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Escuchen bien esto. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David. Lo incitó. No dice que lo obligó, porque Satanás no puede obligar al ser humano, porque nosotros tenemos libre albedrío, que es la capacidad de decidir. Pero Satanás sí puede incitar. Es como cuando uno estaba en el colegio y pues obviamente más niño, cuando estábamos niños en el colegio y no queríamos pelear, pero de repente había un compañero que nos incitaba y decía, ay, pelea, 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 pelea. Y uno no quiere pelear, pero lo incitan y pelea, no te dejes, anda, anda, pelea. Claro, la decisión de pelear es de uno, pero de repente hay alguien que está incitando a que uno pelee. De la misma manera, Satanás está detrás, peca, 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 peca. Claro, la decisión de pecar es nuestra, pero detrás hay alguien que está incitando nuestros pensamientos, nuestros deseos, para que nosotros tomemos la decisión de pecar. Así que la decisión última es de David, pero la incitación vino de Satanás. Satanás le pone en la mente a David el pensamiento de censar al pueblo, y obviamente eso está en contra de la voluntad de Dios y eso tiene unas consecuencias. Versículo 7, Pastor Harold. Versículo 7. Versículo 7. Esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Esto desagradó a Dios y castigó a Israel. Claro, Dios no va a ver con buenos ojos que nosotros estemos obedeciendo los dictados de Satanás. Así que tenemos que tener cuidado con la mente pasiva. La mente pasiva es la que permite que Satanás coloque cualquier pensamiento y la persona no lo discierne, sino que simplemente lo ejecuta, obedece ese pensamiento, obedece ese deseo. Se llama mente pasiva. Escúcheme bien, la mente Dios nos la dio a nosotros. La mente es suya, es mía, es tan personal como la huella digital. Pero Satanás quiere colocar sus pensamientos, sus semillas en nuestra mente para generar en nosotros ruina y destrucción. Vamos a ver otro ejemplo. El segundo ejemplo es Judas. La idea de Judas de entregar al Señor Jesucristo no nace originalmente en la mente de Judas, nace en la mente de Satanás, y Satanás infiltra la mente de Judas y le pone ese pensamiento de entregar al Señor Jesucristo por dinero. Ahora bien, Satanás es astuto y Satanás es pescador de hombres, al igual que el Señor Jesucristo es pescador de hombres, con la diferencia que Satanás pesca hombres para destruirlos, el Señor pesca hombres para salvarlos. Y en el tema de la pesca, no todo pez le gusta la misma carnada. Ahora, los que les gusta la pesca deportiva saben que hay diferentes tipos de peces, por lo tanto hay diferentes tipos de carnadas. Dependiendo del tipo de pez que usted desee pescar, así mismo será la carnada. Hay carnadas que se llaman masa para un tipo de pez específico. De repente la carpa le gusta mucho la masa. Hay otros peces que les gusta el corazón, como la tilapia. Otros les gusta el quelele. Otros les gusta las lombrices. Entonces, de acuerdo al tipo de pez, viene el tipo de carnada. Y Satanás va a colocar los pensamientos en la mente de acuerdo a las debilidades propias del ser humano. Él conoce las debilidades de cada persona, de cada individuo, y con base a esas debilidades de carácter, él va a colocar sus sugestiones o pensamientos para que caigamos en la trampa. La debilidad de Judas, ¿cuál era? La codicia, la ambición, el amor al dinero.
Así que la tentación o el pensamiento fue en esa dirección. Gánese unos pesos, entregue al Señor Jesucristo, y Judas dijo o pensó para sí mismo, uy, buena idea. Yo entrego al Señor Jesucristo, me gano unos pesos y el Señor Jesucristo simplemente se libra. Y él no muere y yo quedo con dinero. Pero todas las cosas salieron al revés. Libro de San Juan, Evangelio según San Juan, Pastor Harold, capítulo 13, el versículo 2. San Juan 13, 2. Recuerda que estamos trabajando con los tres enemigos del cristiano: el diablo, el mundo y la carne. Y hoy estamos trabajando con el enemigo, el diablo, y cómo trabaja con nuestros pensamientos. San Juan 13, 2. San Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo había ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Ok. El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote. El corazón es la mente. O sea, la idea original no nace en la mente de Judas, nace en la mente de Satanás. Y Satanás se la pone a Judas. Y Judas no discierne ese pensamiento ni lo toma cautivo, sino que lo ejecuta, lo lleva a cabo. Termina en pocas palabras obedeciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas. Se llama mente pasiva. La mente pasiva es la que acepta todo pensamiento como si fuera propio, mente pasiva. Ahora, el enemigo tiene la capacidad de engañar nuestros sentidos, engañar nuestros sentidos. Es decir, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que gustamos. Nosotros debemos tener mucho cuidado porque a través de los sentidos, Satanás puede generar en nosotros pensamientos. Ojo con eso. Repito, a través de nuestros sentidos, Satanás tiene la capacidad de generar pensamientos que nos llevan a tener sentimientos, deseos y a tomar decisiones equivocadas. Escúcheme bien. Así que tenemos que estar en guardia. Por eso la escritura habla acerca de la madurez. Escuchen bien esto. La madurez no tiene que ver con los años que yo llevo en la iglesia después de ser bautizado, sino con tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Escuchen bien esto. La madurez es tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 5, el versículo 14. Hebreos 5, 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es sumamente importante, sumamente importante. Escuchen bien esto. ¿Por qué? Porque lo real no siempre es la verdad. Escuchen bien eso. Son dos conceptos diferentes. Una cosa es lo real y otra cosa es la verdad. Lo real es lo que nosotros vemos, oímos, olemos, gustamos, palpamos. Eso es real. Pero no siempre lo que nosotros estemos viendo o escuchando, tocando, es verdad. Aunque sea real, no siempre es verdad. Escúchenme bien esto. Lo que nosotros vemos, oímos, tocamos, no siempre es verdad, aunque sea real. Ejemplo. Recuerden que a través de los sentidos, Satanás puede generar en nosotros pensamientos y el objetivo de él es llevarnos a tomar decisiones o generar estados de ánimo en nosotros totalmente contrarios y ajenos a la voluntad de Dios. Un ejemplo de que lo real no siempre es verdad. Vamos a la historia de José y sus hermanos. José y sus hermanos. Ustedes recuerdan que los hermanos de José finalmente vendieron a José a una compañía de amalecitas, pero se encontraron con un tremendo problema y es, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre? Es decir, a Jacob. ¿Qué le vamos a decir a Jacob?
Entonces, ¿qué hicieron? Ellos tomaron la túnica de José y la untaron de sangre, mataron un animal y con la sangre animal untaron la túnica de sangre y entonces le presentaron la túnica untada de sangre a su padre Jacob. Y ahora, Pastor Harold, yo le pregunto, Pastor Harold, ¿qué pensó Jacob? Pastor Harold, abra el micrófono, por favor. ¿Qué pensó Jacob cuando toma la túnica de sangre de colores de su hijo? ¿Qué piensa Jacob? Que su hijo había muerto. Que su hijo había muerto. Yo le pregunto, Pastor Harold, ¿era real? ¿La túnica era real? Correcto. ¿Estaba untada de sangre? Correcto. ¿Lo que él estaba viendo era real o se lo estaba imaginando? ¿O era real? Real. Era real. Pues yo le pregunto, ¿eso era verdad? ¿Que su hijo lo había matado a un animal? No. Ok, ¿cuál es la verdad? ¿Que su hijo estaba cómo? ¿Vivo o muerto? Vivo. Vivo. La realidad le decía que su hijo estaba aquí. Muerto. Pero la verdad, ¿qué era? Que su hijo estaba aquí. Vivo. Ok, entonces lo real no siempre es la verdad. ¿Me hago entender? La verdad es lo que dice la palabra, no lo que vean nuestros ojos, ni escuchen nuestros oídos o palpen nuestras manos. Y ese es un concepto que tiene que ver con la fe, porque no siempre lo que nosotros vemos es verdad. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Recuerda que estamos tratando con los pensamientos, cómo Satanás tiene la capacidad de producir pensamientos y una de las formas que tiene para producir pensamientos en nosotros es a través de los sentidos. Nuestros sentidos pueden ser engañados. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 15 al 17. Vamos a ver el caso de Pedro. Escuchen bien eso. Recuerden que el alimento sólido, según Hebreos 5:14, es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Escuchen bien esto. Antes de que lea el pastor Harold, nosotros vemos y hemos leído, hemos conocido la historia en cuanto a Pedro, que él negó al Señor Jesucristo 3 veces. 3 veces Pedro negó al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo lo negó? Porque el hecho es que lo negó. La pregunta es, ¿cómo lo negó? Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos a dar cuenta que Satanás engañó los sentidos de Pedro y le hizo creer lo que no era. Le hizo creer lo que no era. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que Pedro pensó que lo iban a matar, pero eso no era verdad. No era verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la siguiente. Escuchen bien esto. Dice la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, el 15 al 17, que Juan, el apóstol, y Pedro iban caminando juntos. Esto en el contexto cuando toman preso al Señor Jesucristo y lo llevan entonces ante Anás y Caifás. Dice la Biblia que Juan el apóstol era amigo de Caifás, amigo del sumo sacerdote, amigo del sumo sacerdote. Así que como Juan era amigo, conocido del sumo sacerdote Caifás, la portera, la que está en la puerta de la casa de Caifás, como conoce a Juan, porque Juan es amigo de Caifás, Juan entra sin problema. Pero Pedro no puede entrar, porque a Pedro la portera no lo conoce. Así que Juan entra y Juan está cerca viendo lo que está ocurriendo con el Maestro, con el Señor Jesucristo. Todo ese juicio falso, Juan está allí como testigo presencial. Pero cuando Juan voltea a ver a Pedro, no lo ve. ¿Por qué? Porque Pedro se quedó afuera. Así que Juan se acerca a la portera y le dice, mira, tú ves a ese gordito, bajito que está allá sentado. Ella le dice, ¿cuál? El que está allá, sí, sí, él. Él es Pedro. Él también es discípulo del Señor Jesucristo, al igual que yo. Por favor, hazlo entrar para que esté conmigo aquí y podamos ver lo que está pasando con nuestro maestro. Así que la portera se acerca a Pedro y para confirmar que es Pedro, que es la persona correcta a la que ella va a hacer entrar, entonces le pregunta, ¿tú también estabas con el maestro? Es decir, ella lo va a hacer entrar, pero Pedro
se imagina que lo van a matar. Así que Pedro dice, yo no conozco a ese hombre. San Juan capítulo 18, Pastor Harold, versículos 15 al 17. Noten el contexto. Dice, seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Para allí, pastor. Juan está hablando en tercera persona. Ese otro discípulo que habla allí es Juan. Juan está escribiendo, pero no dice yo seguía al Señor Jesucristo con Pedro. No, no, no. Él habla en tercera persona. Esa tercera persona llamada otro discípulo es Juan. Repita el versículo, pastor, por favor. Seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no, no lo soy. Ok, escuchen bien esto. Escuchen bien esto. Pastor Harold, ¿qué se imaginó Pedro? Que lo iban a agarrar como a su maestro para crucificarlo. Eso era real. O sea, es real. O sea, él ve el contexto y él dice, bueno, me están preguntando, aquí me van a agarrar. ¿Por qué? Porque es lo que él está escuchando. Pero no era verdad. ¿Sabe por qué no era verdad? Porque si fuera así, al primero que le echa mano es a Juan. Al primero que le echa mano es a Juan. Porque Juan es el que estaba allí y Juan es el que habló con la portera. O sea que si fuera para matarlo, al primero que ha matado era Juan. Así que no lo iban a matar. Simplemente está confirmando de que él es la persona que ya va a hacer entrar. Pero entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una cosa es lo que nosotros vemos, escuchamos, tocamos, eso es real, pero no siempre es verdad. O sea, es real lo que está ocurriendo, pero no es verdad lo que Pedro se está imaginando. Y a través de esa paranoia, esa imagen que Pedro se crea, termina negando al Señor Jesucristo por algo que no le iba a ocurrir. A él no lo iban a matar, no lo iban a matar. Entonces, Satanás tiene la capacidad de generar pensamientos en nosotros a través de nuestros sentidos. Así que es muy importante nosotros discernir los pensamientos. Mañana vamos a trabajar, Dios mediante, cómo tomar los pensamientos cautivos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Recuerda que estamos trabajando con los tres enemigos del cristiano y estamos trabajando con ese enemigo terrible llamado el diablo y cómo Satanás tiene la capacidad de infiltrar nuestra mente y producir pensamientos en nosotros. Quiero cerrar esta mañana leyendo una de las tantas citas que tiene la señora White en este contexto acerca de cómo Satanás tiene la capacidad de poner pensamientos en nuestra mente, sugestiones en nuestra mente. Quiero leer una de las citas, están primeros escritos. Ok, noten esta cita. Permítanme aquí. Escuchen esto. Dice, primero se ha escrito la página 267, el párrafo 1. Satanás está constantemente implantando sugestiones en la mente de los hijos de Dios para luego conducirlos. Escuchen esto. Vi que Satanás ejecuta bien sus planes. Cuando los siervos de Dios convocan reuniones, Satanás está en el terreno con sus ángeles para impedir la obra. Está constantemente, es un adverbio de modo, de manera, está constantemente implantando sugestiones en la mente de los hijos de Dios. Noten esta parte en rojo.
está constantemente implantando sugestiones en la mente de los hijos de Dios. Y escuchen este verbo, conduce a algunos de una manera y a otros de otra. Es decir, a través de las sugestiones que pone en la mente, él termina conduciendo, guiando, dirigiendo a los hijos de Dios. Escuchen bien esto, no estamos hablando de la gente de afuera, los incrédulos, estamos hablando de los hijos de Dios. Cuando los siervos de Dios, escuchen bien, siervos de Dios, convocan reuniones como esta, Satanás está en el terreno con sus ángeles para impedir la obra. Está constantemente implantando sugestiones en la mente de los hijos de Dios, es decir, de nosotros. Constantemente lo está haciendo. ¿Para qué? Para terminar conduciendo. Conduce a algunos de una manera y a otros de otra, valiéndose siempre los malos rasgos que en el carácter de los hermanos y hermanas y excitando sus tendencias naturales al mal. Así que hay que estar muy apercibidos y tener ahora nosotros el dominio propio para controlar lo que pensamos, para ser dueños de nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que ser dueños de nuestros pensamientos porque la mente es nuestra. Es una capacidad, es un derecho que Dios nos ha dado. Y Satanás quiere usurpar esa función que nosotros tenemos. Es decir, infiltrar nuestros pensamientos para generar deseos y llevarnos a tomar malas decisiones. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Mañana continuamos, Dios mediante, con este tema titulado Los pensamientos. Amén, amén, mi apreciado pastor Leonardo. Excelente. Vamos conectados, firmes, en victoria con Jesús. Ya ustedes pueden apreciar, queridos, cómo estamos siendo bendecidos durante esta semana una vez más, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y quisiéramos darle, para ganar tiempo, aprovecharlo al máximo, darle entonces el espacio al pastor Eliseo Bustamante, que una vez más está aquí con nosotros. Para los que no estuvieron el día de ayer, el pastor Eliseo Bustamante ha sido presidente de la Iglesia Adventista aquí en Colombia por muchos años, cuando solo era una unión. El Señor también le permitió ser el coordinador para dividir la unión en dos, así que ya tenemos dos uniones aquí en Colombia. Él ahora disfruta de su jubilación, pero sigue activo, sigue sirviendo al Señor y ha aceptado esa invitación para estar con nosotros durante esta semana en el estudio de la escuela sabática, la lección de escuela sabática. Y ayer fuimos muy bendecidos. Así que, Pastor Eliseo, bienvenido una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy atentos, disfrutando de esas reflexiones y que el Señor me le bendiga una vez más en esta hora. Gracias, Pastor Harold. Buenos días los hermanos, hermanas. Agradecemos a Dios por los pensamientos expresados por el Pastor Leonardo. Creo que ha sido una excelente reflexión para nosotros. Pastor Harold, tenga una corta oración, por favor, para comenzar. Amén. Amén. Vamos a orar, queridos. Nuestro Dios y Padre, aquí estamos una vez más como seres humanos frágiles, necesitados de ti. Señor, queremos suplicarte que sigas guiando este programa, que le conceda una vez más sabiduría y poder de lo alto a nuestro pastor Eliseo Bustamante, que coloque las ideas, Señor, en su mente para que puedan ser transmitidas a nosotros, podamos escuchar palabra de Jehová, podamos ser nutridos, fortalecidos, para comenzar un nuevo día en victoria con Jesús. Y además también agradecemos una vez más por darle la salud al pastor Leonardo. Hoy le permitió tener el tema de una manera poderosa, victoriosa,
Así que seguimos siendo testigos de lo que usted hace en los seres humanos. La honra y la gloria sean para usted y seguimos atentos para escuchar palabra de Jehová. Como una familia en Cristo Jesús, nos unimos, Señor, porque queremos seguir perseverando hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al vivir en esta tierra, solamente queremos vivir dándole gloria a usted y sirviendo a la humanidad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, pastor. Bueno, hermanos, para el tópico de hoy vamos a comenzar con este pensamiento de la hermana White. Dice la hermana White en este pensamiento: tan completamente había anonadado Cristo el yo, que no hacía planes por sí mismo. Tan completamente había anonadado Cristo el yo, que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Hermanos, en este tópico que estamos desarrollando esta semana, de acuerdo al autor de la lección, sobre la escogencia, sobre la libertad que tenemos de elegir, sobre la libertad que tenemos de la libre elección, sobre el libre albedrío. Miren ustedes que Jesús, la parte humana de Jesús, él no manejó su mente al azar. Él no manejó su mente para ver en el diario vivir qué se le presentaba para ejecutar. Dice el pensamiento que él no hacía planes por sí mismo. ¿Qué quiere decir el pensamiento, hermanos? Que en el desarrollo cristiano, nosotros lo más importante que debemos tomar es la oración. La oración. Es decir, la oración para decirle: Señor,
ayúdame para saber, para entender qué es bueno y qué es malo para mí. ¿Qué es bueno y qué es malo para mí? Ayúdame, Señor, para no hacer planes por mí mismo. Ayúdame, Señor, para aceptar tus planes. Revélame lo que debo hacer. Permítame depender completamente de ti. Hermanos, si hay elemento importante en la toma de una decisión, es la oración. Es la oración. Nosotros encontramos en la Biblia a partir de Génesis que muchos de los fracasos de los seres humanos se hubieran evitado si le hubieran consultado al Señor. Y hoy, al estar en la iglesia, al vivir la vida cristiana, muchos fracasos evitaríamos si consultáramos más al Señor. Si nos convenciéramos que es imposible hacer planes por nosotros mismos y que salgan bien. Y que salgan bien. El tópico de hoy tiene que ver con opciones. Dos opciones o alternativas. Y la opción es la posibilidad de elegir una cosa entre varias. La posibilidad de elegir una cosa entre varias. Y la alternativa es la posibilidad de elegir entre opciones o soluciones diferentes. Es decir, hermanos, que en el plan de la salvación no hay término medio. No hay término medio. O es una cosa o es otra. O es blanco o es negro. Solo existen dos posibilidades en el plan de la salvación para la elección. Solo existen dos posibilidades. Es interesante, hermanos, que si usted estudiara todos los personajes de la Biblia, encontraría que su vida se desenvolvió en el contexto de la elección, en el contexto de la toma de decisiones, Vamos a tomar algunos ejemplos esta mañana de lo que significa la elección. Por ejemplo, el texto de Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, que crea en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Yo subrayé los dos verbos. El verbo creer y el verbo perecer. ¿Quién define a qué lado pertenecer, hermanos? ¿Quién define a qué lado pertenecer? Es su responsabilidad y es mi responsabilidad.
no es la responsabilidad del papá, de la mamá, del hijo, del pastor, del dirigente. No. Cada uno somos responsables por la elección que hacemos ante el Señor. Por eso el profeta Ezequiel dice, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, que ni el Padre paga por el Hijo, ni el Hijo paga por el Padre. Es decir, al reino de los cielos no vamos a entrar con alguien prendido a nuestro brazo. No. Cada uno, hermanos, en las elecciones que hacemos diariamente, estamos o creyendo o no creyendo. O creyendo para vivir o creyendo para morir. O eligiendo para morir o eligiendo para vivir. Para vivir. Génesis 7, 22 y 23 es el otro ejemplo. Todo lo que había en la tierra murió, excepto Noé y los que estaban con él. Excepto de Noé y su familia, todo lo demás murió. ¿Con base en qué, hermanos? Con base en la decisión que cada uno tomó. Con base en la aceptación del mensaje que cada uno hizo. Por eso, hermanos, la teología que finalmente nos va a salvar no es la teología que el otro expone, ni siquiera la teología que el otro me enseña. Es la teología que yo aplico. Es mi teología. Es mi vivencia personal. Mi vivencia personal. Yo acepto y vivo o rechazo y muero. Así está el plan. Así está el plan del Señor. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelve otra vez la Biblia a recordarnos, hermanos, en la capacidad que Dios nos ha dado de elegir. O elegimos la muerte o elegimos la vida. Y ahí es donde vuelve otra vez la importancia de la oración en nuestra experiencia cristiana. Hermanos, no deberíamos tomar una decisión, sobre todo aquellas decisiones que afectan nuestra relación con Dios, sin una oración. Sin una oración. Clamar al Señor para que me ayude a entender, Señor, qué es lo mejor para mí. Coloco esta decisión que quiero tomar en tus manos. Por favor, no me dejes equivocar. Porque con las decisiones en el contexto espiritual, en el marco espiritual, estamos con esa decisión o eligiendo la vida
o eligiendo la muerte. Eligiendo la muerte. Mateo 7, 24 al 27. Volvemos otra vez al hecho de la elección. El hombre prudente eligió construir su casa sobre la roca. Pero el hombre insensato eligió edificar su casa sobre la arena. Eso dio como resultado, esa elección hecha dio un resultado. Y es que la casa edificada sobre la roca permaneció en pie. Mientras que la casa edificada sobre la arena fue destruida. Así es, hermanos, así es la experiencia de la vida cristiana. O edificamos para que las cosas permanezcan, o edificamos para que las cosas sean destruidas. Sean destruidas. Este texto, hermanos, es supremamente importante. 1 Juan 5:12. Tenemos al Hijo y por tener al Hijo tenemos la vida. O no tenemos al Hijo y por no tener al Hijo no tenemos la vida. No tenemos la vida. Es una decisión que tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con la eternidad. Aquí no se trata, hermanos, aquí se trata de tener una doctrina correcta, pero más que tener una doctrina correcta es tener al Salvador correcto. Se trata de tener una creencia correcta, pero más que tener una creencia correcta, hay que tener al Cordero de Dios correcto. Al Cordero de Dios correcto. Porque, sabe, hermanos, podemos tener todo el conocimiento necesario de nuestras doctrinas, pero es posible que no tengamos el conocimiento correcto del centro de las doctrinas que es Jesús. Aquí no es que tengamos que decidir entre conocimiento y Jesús. Sino que tengamos que complementar la doctrina con la persona que salva, que es Jesús. Que es Jesús. Pablo dijo, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es poder de Dios. Es poder de Dios. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. No para los que Dios pierde, sino para los que decidieron perderse. Y para aquellos que decidieron ser salvos, el poder de Dios está a su disposición para salvarlos.
Ustedes ven, hermanos, que en los ejemplos que hemos visto, y podríamos recorrer toda la Biblia, y encontrar en toda la Biblia múltiples ejemplos de lo que estamos mencionando esta mañana. El otro ejemplo es el de los corderos y los cabritos. Las ovejas salvas, los cabritos perdidos. El ejemplo de las mujeres en el campo. Una tomada, otra dejada. ¿Quién resuelve eso? ¿Dios? No, hermanos. Eso lo resolvemos usted y yo, con la elección y con las elecciones que diariamente hacemos en el marco de la vida espiritual. Recordemos que no hay término medio. No hay término medio en el plan de la salvación. No es una creencia a medias, una creencia a medias. En este pensamiento, el hermano White, ella dijo que es muy cierto el adagio, de que el hombre y la mujer son los arquitectos de su propio destino. Es muy cierto el adagio de que es el hombre y la mujer los arquitectos de su propio destino. ¿Cómo se construye el destino, hermanos? Con decisiones. Con decisiones. ¿Cómo se construye el destino? Con elecciones. ¿Cómo se construye el destino? Con escogencias. Respetando Dios, la libertad y el libre albedrío que nos ha dado para que nosotros elijamos lo que queremos ser hoy y en el futuro. Las únicas opciones que el Señor nos presenta es o escogemos la vida o escogemos la muerte. La pregunta para hoy, hermano, la pregunta que debe acompañarnos a lo largo de este día es: ¿qué está escogiendo usted? ¿Qué estoy escogiendo yo? Hoy, cada decisión que tome tiene que ver con uno de los dos caminos. O el camino del bien o el camino del mal. O el camino de la vida o el camino de la muerte. No hay término medio. Oremos. Señor, que estás en el cielo, en tu misericordia y en tu sabiduría nos has hecho seres libres. No has construido robots, sino seres pensantes, con la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Por eso te rogamos, Señor, que cada decisión que hayamos de tomar, lo hagamos en el contexto de la oración,
en el contexto de solicitar tu dirección, en el contexto de que tú santifiques los pensamientos a fin de tomar decisiones correctas. Señor, que las decisiones que hoy tomemos sean para enriquecer nuestra vida espiritual. Y que al hacer decisiones hoy, podamos hacerlas en el camino correcto, en el camino que tú puedas aprobar y en el camino que nos acercará más a Jesús y por ende a la vida eterna. En su nombre lo agradecemos. Amén y amén.